Médicos no paran de llorar al abrir el cajón de esta niña. El error que cometieron te espantará. Los médicos suelen ser muy fuertes para afrontar diversas situaciones, pero esta vez estos no pudieron evitar soltar lágrimas y gritos de terror al darse cuenta de la terrible equivocación que cometieron con esta pequeña. No podrás creer lo que sucedió en aquel lugar con Marianne, de tan solo 5 años de edad, quien en un principio fue una pequeña completamente sana y sin indicios de enfermedad alguna. Esta era la felicidad de sus padres, quienes en ningún momento pensaron en tener que pasar momentos tan desgarradores, sin imaginar que tiempo después tendrían el corazón roto al darse cuenta del enorme horror que estos médicos cometieron con su pequeñita. Los médicos no pueden equivocarse, sin embargo son humanos, y el error es común en nuestra especie. Lamentablemente, el error en los médicos suele tener consecuencias muy grandes. Esto fue lo que le sucedió con la pequeña Marianne, quien llegó al hospital por un chequeo de rutina y terminó siendo internada, pues debían hacerle múltiples análisis, pues uno de los doctores había visto algo completamente extraño en la pequeña. Los padres afirmaban que ella se encontraba muy bien, pero este insistió, diciendo que era algo completamente normal y de rutina, por lo que los padres tuvieron que aceptar sin imaginar el terrible error que cometerían. Los días fueron pasando y los padres, sin entender el por qué su pequeña había sido retenida, decidieron turnarse para poder cuidarla, debido a que tenían trabajos que no le permitían ausentarse por mucho tiempo, pero lamentablemente existían lapsos de tiempo en los que estos no podían estar presentes. Los médicos le dijeron que la pequeña presentaba extraños síntomas, los cuales no eran comunes en pequeños de su edad, explicando por fin que aquel fue el hecho para que tomaran la decisión de mantenerla en observación. La pequeña cada día fue empeorando y los padres se dieron cuenta demasiado tarde, debido a que estaban muy ocupados en el trabajo. Fue cuando la pequeña Marianne cayó en coma que los médicos se preocuparon realmente, pues no se explicaban cómo una pequeña tan sana como ella podía empeorar de aquella manera tan rápida. Los padres comenzaron a pedir una explicación, pero no había respuesta alguna por parte de los médicos, quienes simplemente dijeron que sus signos vitales fueron disminuyendo de un momento a otro. Se realizó un examen tras otro, pero no se pudo dar con la verdadera razón de la situación de la niña. Todos se encontraban desesperados, pues nunca habían visto algo como aquello. Los padres se encontraban completamente destrozados junto a su pequeñita, pidiéndole al cielo que despertara, pues era completamente extraño que unos días antes de todo aquello ella estuviera correteando por la casa y brindándoles aquella sonrisa tan hermosa que siempre tenía para ellos. Ella era la alegría de la casa y su fortaleza, pues ellos estaban completamente solos en aquel mundo. Pero las oraciones de los padres no fueron suficientes, pues 2 días después de que la pequeña entrara en coma, su cuerpecito no pudo más y todos sus signos vitales se extinguieron. Los médicos hicieron de todo para poder mantenerla con vida, pero fue en vano, pues a las 11:30 de la mañana de un 12 de abril del año 2013, la pequeña Marianne dejó este mundo, dejando a todos completamente apenados. Los padres de la pequeña no pudieron tener descanso después de aquello, pues ellos exigieron una explicación a los médicos, quienes no sabían la verdadera razón del fallecimiento de la pequeña. Todo era muy extraño, pues ella tan solo había sido internada por unos exámenes de rutina, los cuales habían presentado ciertas anomalías, pero la pequeña se encontraba completamente estable. Pero de un momento para otro su situación había ido cambiando de manera abrupta, dejando a todos los médicos espantados. La joven madre no pudo dejar de gritar y pedir justicia por su pequeña, pues era ilógico que a una niña tan sana le pasara todo aquello sin ninguna explicación. Ella alegaba que debía haber sido por alguna mala práctica en aquel lugar, responsabilizando a todos los médicos quienes habían estado presentes en el caso de su hija. Los médicos recomendaron que la pequeña fuera llevada directamente a un cementerio, en donde le darían descanso por fin, pues los trámites habían durado demasiado y habían pasado 2 días desde que la pequeña había dejado este mundo.
pero los padres, completamente destrozados, llevaron a su hija a casa, en donde le darían el último adiós, con una ceremonia la cual conmemoraría el gran amor que ellos le tenían. Pero lo que no esperaban era lo que sucedería en medio de esta, pues cuando la madre se encontraba dando un discurso lleno de sentimientos y amor, la pequeña caja en donde se encontraba su pequeñita comenzó a moverse. Todos los presentes quedaron completamente espantados, pues jamás se imaginaron que algo así sucedería aquel día. Era imposible. La madre inmediatamente llamó al hospital para que pudieran revisar lo que sucedía, pero lo que encontraron dentro de esa caja dejó a todos completamente paralizados. Los médicos, al abrir la caja, se espantaron, pues dentro de ella se encontraba la pequeña Mary Ann completamente viva. Ellos comenzaron a gritar desesperados por ayuda para llevar a la pequeña al centro médico, en donde le realizaron todos los exámenes correspondientes, pues aquello era un completo milagro, algo que ninguno se esperaba, pues jamás había oído hablar de algo así. La noticia fue viral, salió en todos los medios, los cuales abarrotaron las entradas del centro médico en donde se encontraba la pequeña Mary. Los médicos de aquella pequeña ciudad no habían dado aún con lo que había sucedido realmente, pero un médico quien viajó desde el otro lado del país para explicarle a los padres lo que había sucedido a su pequeña, pues esto no se trataba de un simple milagro. Era algo mucho más complejo, le sucedía a una sola persona entre 1.000.000. Lo que la pequeña tenía era catalepsia, una rara enfermedad la cual producía que los signos vitales de la pequeña fueron disminuyendo de un momento a otro, tal y como le había pasado a su hija. El corazón, los pulmones y el cerebro funcionaban tan lentamente que muchas veces los médicos solían confundirse y declarar a la persona que estaba en aquel estado como fallecida. El médico también dijo que muchas veces las personas no tienen tanta suerte como su pequeña, pero gracias a que el hospital la retuvo tantos días antes de que decidieran hacer el funeral, había ayudado para que la pequeña volviera en sí, y esto era lo que había sucedido en medio de la ceremonia, que había dejado a todos espantados. Gracias a Dios, la pequeña Mary Ann hoy en día se encuentra muy bien, siempre supervisada por sus padres y un grupo de médicos, quien se dedica especialmente a estos casos, los cuales son muy raros, pero existen. Hemos llegado al final de esta historia, amigo. Gracias por acompañarnos una vez más en otra reflexión. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.